Egipto, la cuna de una de las civilizaciones más asombrosas de la historia. Las pirámides, los templos, los faraones, son iconos inmortales que todos conocemos. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre los orígenes de este pueblo fascinante? ¿Fueron siempre los maestros del Nilo o hubo una historia oculta detrás de su ascenso? En este video vamos a desenterrar los misterios más profundos de los orígenes del antiguo Egipto, desde influencias extranjeras hasta secretos enterrados bajo la arena. Prepárate para viajar miles de años al pasado y descubrir cómo esta civilización llegó a dominar el mundo antiguo. El enigma de las primeras ciudades. Para entender el verdadero origen de Egipto, debemos retroceder mucho antes de las pirámides y los grandes templos. Mucho antes de que los faraones gobernaran estas tierras, los primeros egipcios ya estaban construyendo asentamientos a lo largo del Nilo. Ciudades como Hieracómpolis y Abidos se convirtieron en los primeros centros de poder, alrededor del año 3500 a.C. Pero, ¿por qué eligieron este lugar tan inhóspito? El Nilo, un río que fluye por más de 6.000 kilómetros desde el corazón de África, era el verdadero sustento de esta civilización. Cada año, el río inundaba las tierras y dejaba a su paso un lodo fértil, perfecto para la agricultura. Este ciclo anual de inundación y siembra fue lo que permitió a los primeros egipcios construir ciudades prósperas en medio de un desierto que, de otro modo, sería inhabitable. Pero estas ciudades no eran simples asentamientos, eran los primeros indicios de una sociedad mucho más avanzada de lo que podríamos imaginar. La arqueología nos muestra que estas primeras ciudades no solo comerciaban con sus vecinos locales. No, Egipto ya estaba involucrado en un extenso sistema de comercio que llegaba hasta el Medio Oriente y Nubia. Hieracómpolis, por ejemplo, no solo era un centro agrícola, sino un lugar donde se fabricaban productos sofisticados como cerámica de alta calidad y herramientas de piedra, que luego se exportaban a otras culturas. Pero lo que realmente destaca de estos primeros asentamientos es su organización social. Las tumbas halladas en Abidos y otros sitios muestran que estos primeros egipcios ya tenían una jerarquía muy definida, con líderes poderosos y rituales religiosos complejos. Durante mucho tiempo se pensó que la civilización egipcia había surgido de manera aislada, pero las evidencias más recientes sugieren que esto no fue así. Los egipcios no vivían en un vacío cultural. De hecho, hubo un constante flujo de ideas, tecnologías y personas entre Egipto y sus vecinos. Algunos arqueólogos sugieren que hubo una fuerte influencia de culturas cercanas, como Mesopotamia y Nubia, en la formación de Egipto. Nubia, al sur de Egipto, es otra fuente crucial de influencias. Desde tiempos prehistóricos, los nubios fueron socios comerciales de los egipcios, y las evidencias arqueológicas muestran una interacción continua. A lo largo del tiempo, Nubia y Egipto se influenciaron mutuamente en aspectos culturales, tecnológicos e incluso religiosos. Es posible que algunas de las primeras dinastías egipcias tuvieran raíces nubias, lo que haría que la historia de Egipto sea aún más rica y diversa de lo que imaginamos. Pero si hay algo que nos puede dar una visión más clara sobre los orígenes del antiguo Egipto, es la genética. Durante mucho tiempo, los cuerpos momificados de los faraones y nobles egipcios han sido objeto de estudio. Pero gracias a los avances científicos recientes, ahora tenemos la posibilidad de analizar su ADN, revelando secretos ocultos durante milenios. Uno de los estudios más sorprendentes se centró en la familia de Tutankamón, el famoso faraón niño. Los resultados revelaron que su linaje contenía una mezcla de influencias del norte de África y posiblemente de otros lugares del Medio Oriente. Lo que es más sorprendente es que los faraones no compartían necesariamente el mismo fondo genético que el pueblo egipcio común. De hecho, los estudios sugieren que algunos faraones podrían haber tenido orígenes extranjeros. Ramsés II, uno de los faraones más poderosos de Egipto, mostró indicios de ascendencia que no era puramente egipcia, lo que ha generado todo tipo de especulaciones sobre si algunos de los grandes faraones podrían haber sido descendientes de migrantes o conquistadores. Este descubrimiento abre una serie de preguntas fascinantes. ¿Fueron los faraones una clase gobernante distinta, de origen extranjero, que dominaba Egipto?
¿Podría ser que los orígenes de la élite egipcia estén ligados a otras culturas que contribuyeron al desarrollo de esta increíble civilización? A medida que Egipto fue creciendo como una civilización, una cosa quedó clara: la religión era el centro de todo. Los egipcios creían que los dioses no solo habían creado el mundo, sino que también habían establecido el orden en la tierra. Y es en la religión donde podemos ver algunos de los vestigios más antiguos de sus orígenes. Ra, el dios del sol, fue uno de los dioses más importantes del panteón egipcio. Según la mitología, fue Ra quien dio vida al mundo, y su luz permitió que el Nilo fluyera y las tierras se fertilizaran. Osiris, el dios de la vida después de la muerte, fue quien enseñó a los egipcios a vivir en armonía y a mantener el orden en su sociedad. Pero, curiosamente, algunos mitos egipcios sugieren que los dioses mismos vinieron de una tierra lejana, lo que lleva a algunos historiadores a especular que estos relatos mitológicos podrían estar basados en recuerdos lejanos de migraciones o influencias extranjeras. La religión no solo servía como un sistema de creencias, sino como una herramienta política para legitimar el poder de los faraones. Los faraones se proclamaban descendientes directos de los dioses, y esta conexión divina les otorgaba el derecho a gobernar. A través de la religión, los faraones lograron unificar a su pueblo y consolidar su poder, asegurando que la civilización egipcia perdurara durante más de 3 milenios. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros egipcios? A lo largo de este video, hemos visto que la historia de Egipto es mucho más compleja de lo que parece. Influencias extranjeras, migraciones y una mezcla única de factores locales ayudaron a formar una civilización que se convertiría en una de las más grandes del mundo antiguo. Sin embargo, muchos de sus secretos aún están ocultos bajo la arena, esperando ser descubiertos. Si te ha intrigado este viaje por los orígenes del antiguo Egipto, no querrás perderte nuestro próximo video, donde desvelaremos los misterios ocultos de la Esfinge. ¿Qué secretos guarda esta enigmática figura? ¿Es posible que haya algo más bajo sus patas? Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestra exploración de los enigmas del pasado.